Bueno, vamos compartiendo. ¿Qué piensan ustedes acerca del postulado de este live? Una propuesta que nos hicieron para hablar sobre el pecado. Es un término predominantemente religioso y que señala un fallo, señala la maldad. Es como el ser humano emparentado con la maldad a través de acciones y comportamientos que tiene, ¿cierto? Entonces, lo que hoy vamos a analizar es un ejemplo de algo que deberíamos hacer en todo el tema religioso, y es tomar sus planteamientos y cuestionarlos. Cuestionarlos porque desafortunadamente la religión, que tiene un significado de volver a ligar o de volver a conectar, es decir, de ser un medio a través del cual el ser humano pueda vivir, pueda experimentar una reconexión con su fuente o con su esencia. Ese es el significado al que apela a la palabra religión. Pero muy alejado de eso, se convirtió ese en un cúmulo de unos conocimientos, unos rituales, unos hábitos fundamentados en creer, en que hay que creer, en que esto ya está preestablecido y está preestablecido y comandado por personas a las que simplemente hay que creerles, y que al ser un tema que se presenta dentro del ámbito espiritual, entre comillas, pues se acude también como a que es Dios o la divinidad el que hace que esas personalidades en las religiones y que todos esos rituales tengan que respetarse sin cuestionarse. Pero creo que ya me han escuchado hablar al respecto un poco. En un video por ahí, pues simplemente cuestiono que la inteligencia creadora, padre, madre, que fueron los que nos dotaron de la posibilidad de inteligencia, pues yo tengo que cuestionar si ellos me dieron la inteligencia para temerle a la inteligencia que me dan, o si ellos me dieron la inteligencia para que yo pueda usarla. Y a través de usarla acercarme a la realidad de lo que es esa esencia de la cual provenimos todos. Por lo tanto, la lógica, lo que yo veo desde ese punto de vista lógico, es que se me dio la inteligencia para usarla y usarla en todo. No en que hay un área de que no, ¿sabes qué? En esto no puedes usar la inteligencia, esto no lo puedes cuestionar. Pues me parece que le falta lógica a eso. Entonces, el hablar sobre el pecado se trata de un ejemplo de poder tomar esos postulados religiosos que se han convertido en algo que simplemente hay que creerlo y tragárselo, y cuestionarlo para poder llegar a una esencia, a una realidad más profunda, donde cada uno de nosotros pueda utilizar esa facultad inteligente y cuestionar qué es lo que nos están presentando ahí. Bien, por ejemplo, la forma como interpretamos la palabra pecado desde ya la tradición que tenemos, así en automático, el significado que construye nuestra mente sobre pecado, pues está ligado a un comportamiento, a un mal comportamiento. Te comportas mal, luego es algo que te lleva al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento o esa confesión a través de la religión que tú profeses, para acercarte a Dios, es decir, el pecado es algo que nos aleja de Dios. Y hay un origen de esta palabra pecado que se usa muchísimo, sobre todo en la tradición católica, en la religión católica, donde se habla del pecado original. Y se señala el pecado original como lo que hizo Eva y luego Adán, por sugerencia de Eva. Y es que se supone que Dios, que los tenía a ellos en el jardín del Edén, les pidió que comieran del árbol que quisieran, menos del árbol del bien y del mal. Entonces ya nosotros conocemos esa historia a través de algo que se convirtió en cultura, que es la manzana. Ah, no, como Eva mordió la manzana, ahí perdimos el año. Ahí todos quedamos mal y ese es el pecado original. Entonces luego le dio a morder la manzana a Adán y ambos descubrieron su desnudez y se dieron cuenta pues como de su existencia carnal, como que perdieron la inocencia pues.
Entonces ahí también hay una interpretación y un significado del pecado como algo donde se pierde la inocencia. Es una mancha, nos manchamos, ¿bien? Entonces, ese origen del pecado original, aunque hay algo muy interesante, y es que si buscamos en la Biblia, la primera vez que aparece la palabra pecado no es en lo que hacen Adán y Eva. La primera vez que aparece la palabra pecado es con Caín y Abel. El pecado donde Caín mata a Abel. Lo cual ocurre también dentro de las consecuencias de que Adán y Eva hayan comido el fruto prohibido, que después la tradición asumimos que es una manzana, aunque también el documento bíblico en ninguna parte habla de la manzana. No hay manzana en el documento bíblico, hay un fruto prohibido, el árbol del cual no se puede comer. Y ese es el principio para hablar del pecado, de la mancha, del mal en la vida del ser humano. Ahora, el pecado, si limpiamos la palabra de lo que hemos concebido culturalmente, resulta que la palabra pecado viene del latín pecco, pecco con doble C, o pedico. ¿Saben qué significa? Está relacionado, pero creo que está muy muy chévere el hacer este live con este tema, porque es muy interesante poder hacer estas reflexiones y estos cuestionamientos, poder apropiarnos de estos términos y estos significados de una manera más personal. Resulta que este término de peco o pedico desde el latín significa tropezar. Tropezar. Desde una definición de tropezar nace o surge lo que es pecado, que luego toma toda una concepción religiosa de mancha y de condenación. Porque quien está en el pecado se está condenando y tiene su camino hacia el infierno. De manera que si queremos ir al cielo, debemos arrepentirnos de los pecados y comenzar a actuar dentro de los mandamientos. Entonces digamos que en la visión religiosa, lo que se nos presenta es el pecado como un opuesto a los mandamientos. Entonces en el pecado nos condenamos y en los mandamientos vamos al cielo. Ese es el planteamiento. Ahora, ya estamos viendo o analizando que la profundidad de la palabra pecado tiene que ver con tropezar. Es tropezar. ¿Y quién no ha tropezado en la vida? Pues todos hemos tropezado de alguna manera. Es decir, en algún momento nos hemos equivocado en la práctica de algo, en desarrollar algo. Hemos sentido que podríamos haberlo hecho de una mejor manera y luego hemos tenido que corregir sobre la marcha. Es decir, hace parte del camino de la vida tropezarse, caer y levantarse. Cosa diferente es cuando un ser humano luego de un tropiezo pues quiere volver a caer sobre la misma piedra, volver a tropezar sobre la misma piedra. ¿Qué es lo que lo hace diferente? Pues que esa persona se queda sufriendo sobre ese mismo punto. Esta explicación en realidad para mí no necesita la concepción de algo o alguien que está vigilando la forma como actúa el ser humano para juzgarlo y castigarlo, ya que cada uno de nosotros en la forma como actuamos siempre tenemos una consecuencia, no escapamos de ella. Y esa consecuencia nos enseña o nos sugiere si queremos seguir haciendo eso que hicimos o si mejor hacemos otra cosa. Este proceso de cuestionar la palabra pecado, el significado que tiene, el significado cultural, e ir a su principio etimológico, debemos conectarlo también con analizar esta historia que estaba contando sobre Adán y Eva. Este es el postulado que tiene que ver con la historia. También hay que cuestionarla. ¿Por qué hay que cuestionarla? Pues porque es algo en lo que nos dijeron tienes que creer porque hace parte de tu religión, porque hace parte de tu fe, porque hace parte de lo que te dijeron, nosotros creemos en Dios, somos católicos, desde niños nos dicen algo así, y dentro de esa creencia tienes que aceptar que el Génesis es este. Estamos hablando del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia cristiana, o el primer libro del Pentateuco. El Pentateuco es una herencia judía que se toma, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, se toma esa herencia judía
para componer lo que es la Biblia que nosotros reconocemos. Bien, ahora, esa historia de Adán y Eva, sobre muchas investigaciones que ustedes los invito a que las profundicen y las encuentren con el canal de Descubriendo, mis amigos de Descubriendo, tienen muy buena investigación sobre todos estos temas, pero vamos a resumirlo así. Adán y Eva no fueron un hombre y una mujer, no fueron un hombre y una mujer. El mismo Génesis tiene contradicciones como las de decir que cuando Caín es desterrado por haber asesinado a Abel, luego de mucho andar encuentra gente. Entonces, si Caín, hijo de Adán y Eva, que también tuvieron a Abel, y Caín mata a Abel, Caín sale, es decir, sale a deambular, divagar por el desierto y caminar, y encuentra gente cuando se supone que Adán y Eva son el principio de toda la humanidad. Entonces, es una gran contradicción, no tiene lógica, porque existían más personas. Bien, Caín por allá hace vida, y eso ya se extiende la historia larguísima. Pero no solamente hay que ver la contradicción del libro, sino simplemente aplicar la lógica a que, o sea, cómo imaginar un proceso de una pareja llegar a generar casi 8.000 millones de habitantes que hay en este momento en el planeta, teniendo en cuenta que esa pareja tiene 2 hijos, o sea, ni siquiera había otra mujer. Entonces, si se quedan Eva con Adán y con Caín, entonces es un hijo también teniendo relaciones con su mamá, o Adán también, o sea, volviendo a tener relaciones, buscando tener una niña, pero luego van a tener que tener relaciones entre hermanos o acciones de incesto, ¿sí? Que dentro de esas condiciones va a ocurrir que, pues, volvería a ser el pecado, ¿no? Entonces el pecado original, así no... El pecado original, que es lo que nos han dicho que fue lo que hizo Eva, y luego las diferentes acciones. Hubiera sido el camino entonces que Dios dejó abierto para que pudiera llegar a existir la humanidad, dentro de ese sentido. Porque la función lógica de que de Adán y Eva surgiera este poco de gente, este montón de gente que vemos en el planeta, es esa, que existiera el incesto. O sea, a través del pecado, llegar a existir todos nosotros. Entonces todos somos fruto del pecado. Así es como nos lo plantean. Pero entonces volvamos a esta investigación y a decir, no, es que no tiene lógica y no tiene sentido y no fue así. No fue un hombre y una mujer metidos en un jardín y de ahí para adelante el origen de la humanidad y el sufrimiento de la humanidad por lo que allá se hizo. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? El planteamiento es que Adán como tal, no es un hombre, sino la humanidad completa. Adán se refiere a un código genético. El código genético para todos nosotros los habitantes del planeta Tierra. ¿Qué es Eva? Eva corresponde a un programa de manipulación mental y física sobre esa humanidad, Adán. Esto tiene un planteamiento mucho más profundo y ojo, para algunas personas tal vez les pueda parecer muy raro y les pueda estallar la cabeza y el pensamiento si me escuchan hablar de este tipo de cosas, porque tal vez no es lo que más hablo en mis canales, pero esto es cierto, es mi convicción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues no somos los únicos en el universo. Este planeta que nosotros habitamos ha tenido interacción con humanidades y criaturas que son de otros planetas. En este momento todavía sufrimos lo que es una invasión extraterrestre o una organización que desde otras latitudes del universo vino aquí, nos toma como esclavos, hace experimentos con nosotros y se inventó el sistema de porquería que tenemos aquí en la Tierra y que está acabando con nosotros y con la Tierra. Obviamente siempre, como hace mis amigos de Descubriendo, esto es muy importante decirlo, esto no es para que lo crean, esto es para que lo investiguen, pero esto es real. Entonces, a raíz de esa invasión se generan cosas como la religión con el tipo de planteamientos que tienen y el tipo de historias como esa del Génesis. Entonces, Adán era la humanidad
Eva es un programa de manipulación sobre esa humanidad, es decir que Eva es la misma humanidad, solo que ya con un programa de manipulación sobre su mente, o sea, sobre nuestras mentes y sobre nuestros cuerpos, cuya función es enfocar la atención del ser humano sobre la materia, sobre lo físico y sobre el placer que esto genera. Es decir, que la vida del ser humano se centre en el placer físico. Eso es, a grandes rasgos o en pocas palabras, lo que significa la manipulación Eva sobre Adán. Supuestamente Dios le dice a Adán y Eva que no coman de un fruto. Entonces aquí viene lo curioso, ¿no? Una suprema inteligencia que crea la vida en el universo pone dos personajes en un jardín cerrado, siendo que hay un planeta enorme, y los pone a ellos dos ahí solitos, con muchos árboles, pero les dice que de uno de esos árboles no puede comer. Entonces, nos dicen que es como, no sé, como que para probar la confianza o la fe que tienen en Dios. O sea, Dios los quería probar, como que está dudando de su creación. O sea, es como si yo me invento una silla, y la silla después que me la invento tengo que probarla para ver si quedó con algún defecto. Pero eso me pasa a mí, humano, común y corriente, aquí inventando cosas. Pero estamos hablando de una inteligencia superior que crea el universo y que la forma de probar una criatura es, dentro de muchos árboles, colocar uno que les va a generar tentación, pero que él les dice que no coman de ahí, porque se condenan si comen de ahí. Un árbol que pudo haber puesto fuera del jardín porque el planeta es muy grande, que eso igual es ilógico, o sea, tener un jardín ahí en un planeta tan grande, o simplemente no crearlo, y ya. Pero lo más curioso de esta historia es que ese árbol represente conocimiento, saber, conocer el bien y el mal, según se plantea. Y eso es lo que Dios no quiere que ocurra. Entonces no solamente está que Él va a probar a su creación, sino que Él ya sabe que su creación tiene un defecto, y es que puede irse por el lado del mal. Porque si tuviera una creación con la certeza de que no tiene esas inclinaciones, pues entonces no es ninguna tentación o no hay ningún problema en que haya un árbol del bien y el mal y que esas personas coman de ahí. Sin embargo, este supuesto Dios sí le ve problema. Pone el árbol y les hace la advertencia de que no coman de ahí. No coman conocimiento. Eso se parece a lo que decía en el inicio, de que el ser que nos dio la inteligencia le tenga miedo a nuestra inteligencia. Entonces, resulta y sucede que Eva, esta humanidad, con esa manipulación, sí come de ese fruto, que supuestamente es una manzana. Come del conocimiento del bien y del mal. Come del conocimiento y se da cuenta de su desnudez. En otras palabras, no solamente existe esta invasión de criaturas que vinieron a manipularnos, sino que existe también el principio de la creación, el verdadero dador de la vida, el Padre. Y resulta y sucede que ese Padre, que habita en primer lugar dentro de nosotros y que es la bondad dentro de nosotros y que es el principio de voluntad dentro de nosotros, hizo que el ser humano, a pesar de que tuviera una manipulación, no sucumbiera ante la intención de esas criaturas. Y lo que hace es que nosotros siempre tengamos una curiosidad y unas ganas de cuestionar. Siempre en una religión, en una secta, en un grupo, nos va a faltar las ganas de cuestionar y de no tragar entero. Eso hace parte de nuestra naturaleza, de nuestra inteligencia, de no desechar nuestro don de inteligencia. Entonces resulta que Eva, como una humanidad manipulada, busca el conocimiento y encuentra conocimiento. Y en ese conocimiento empieza a pensar diferente. Empieza a convertirse en un problema para esa organización que invadió nuestro planeta y que tiene jodida nuestra humanidad. Porque ya estamos hablando de muchísimo tiempo atrás. Un documento que ustedes pueden investigar para esto se llama el Libro Secreto de Juan, un documento apócrifo. Pero también ustedes pueden investigar en las diferentes fuentes indígenas
que hablan de seres extraterrenos que visitaban la Tierra. Y hay muchos otros documentos que pueden encontrar sobre estos testimonios, sobre esta realidad. Vuelvo y les digo, hay muy buenas investigaciones en el canal de Descubriendo en YouTube referidas a esto. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si Adán y Eva no fueron una parejita, que si no existió el cuento de un fruto, sino que era un conocimiento, que si ese supuesto Dios que impuso la condena por comer, si todo eso es un cuento y una historia mal contada, automáticamente lo que nosotros consideramos como pecado pierde esa relevancia. Pierde la relevancia en el sentido de que el pecado como significado de condenación es un instrumento de manipulación de las religiones. Es un instrumento de manipulación para que el ser humano cargue culpa. Le cargamos la culpa, todavía estamos pidiendo perdón por lo que supuestamente hicieron Adán y Eva. Estamos pidiendo perdón por buscar conocimiento. De eso se trata. Estamos pidiendo perdón y estamos arrepentidos como humanidad, es lo que debemos caminar, según dicen las religiones, para poder ganarnos el derecho al cielo. Entonces hay como un soborno ahí con el cielo, de que pórtate bien o haz lo que nosotros te decimos que debes de hacer para poder llegar al cielo. Y hay una reflexión por ahí muy bonita, me gusta mucho, y es decir de que, o sea, yo no me porto bien para que me den el cielo. Yo me porto bien porque yo vengo del cielo, porque soy del cielo. Igual tú. Nuestra esencia y nuestra naturaleza viene del cielo. Entonces no es pórtate bien a ver si te ganas el cielo, porque tienes que pelear contra tu condición. Es decir, cuando nos prometen el cielo dentro de esa naturaleza, es como si nos dijeran que es que nosotros somos malos, que somos del infierno, somos de la maldad, y tenemos que ganarnos el cielo. Pero es diferente cuando se piensa y se siente que no es que yo tenga que ganarme el cielo, que yo me porto bien porque yo soy del cielo. Para mí hace una diferencia tremenda. Entonces hago lo que dicta mi corazón, que es mi enlace con el cielo, porque yo soy de allá. No es de que, yo no voy a mirar el mundo porque el mundo me corrompe y me pierdo de la ida al cielo. Porque además el infierno con el que nos amenazan en términos de que el pecado nos condena al infierno, pues el infierno lo estamos viviendo acá. El sufrimiento, el dolor, la indiferencia, la injusticia, la desigualdad, el permanecer en fuego de ira todo el tiempo. El infierno está acá. El infierno se lo está generando cada persona cada que tropieza. Si yo tropiezo y me quedo tropezando ahí, tropiezo y tropiezo y tropiezo con ese mismo dolor y lo convierto en sufrimiento, ese se convierte en mi infierno. Pero si yo tropiezo y me levanto y aprendo de ese tropiezo y sigo caminando y crezco dentro de mí, dentro de mi ser y dentro de mi corazón, dentro de mi relación con el Creador, que no es ese que dice que el jardín del Edén y que les dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto, no. Ese no es Dios, ese no es. Ese es un impostor. El mismo de todo el Antiguo Testamento. El mismo que seguían los judíos que mataron a Jesús. Entonces, el verdadero, el que sí es padre, madre de nuestro ser y de la vida, nos impulsa aquí con su cielo, con su amor. Y por eso Jesús, en vez de los 10 mandamientos que tenía ese Dios del Antiguo Testamento, vino y dijo, vea, hay 2 mandamientos. 1, el amor a Dios, al Creador, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el cuerpo, con todo el alma, con todas las fuerzas, el amor al Creador. Que tú lo vivas porque eres de ahí. Eres de ahí. No es, por favor Dios, hazme caso, por favor escúchame, dame una oportunidad, perdóname por el pecado original. No, es que somos de Él. Y eso se llama el Evangelio del Reino, que fue lo que trajo Jesús. Dice ahí, y Jesús predicaba el Evangelio del Reino. Iba por Galilea y por no sé qué, y recorría pues Jerusalén, predicando el Evangelio del Reino.
El Evangelio del Reino significa las buenas nuevas, las noticias del reino. Y las noticias del reino es que nosotros pertenecemos a ese reino de los cielos. Y dice que el reino viene a nosotros, ha descendido a vosotros. No es que tenemos que ir a Él. Él vino acá para vivirlo acá. Pero entonces ahí está la gran diferencia. Del pecado como un paradigma y una creencia y una estrategia de manipulación que nos reprime, que te dice que te tienes que esconder, que te dice que cuidadito con equivocarte. No te puedes equivocar porque te vas al infierno. Entonces reprime tu camino de aprendizaje. La diferencia con entender el trasfondo de la palabra pecado es tropiezo. Tropiezo. Y la sabiduría es sencilla para esto. Todo el que camina en algún momento tropieza. Y de ese tropiezo aprende. Porque esa es la misericordia, el amor y la inteligencia del Creador de la vida. Que nosotros, en el proceso en el que vamos viviendo, de cualquier caída, podamos aprender. Y no tienen que estar detrás para ver quién aprende o quién no aprende, juzgando y generando castigo, condenando nuestras vidas, por algo muy sencillo. Su ley de vida, que comienza en el amor, Jesús lo enseñó así. Entonces, amamos al Creador de la vida y luego al prójimo como a ti mismo. Entonces, esto me lo han escuchado decir varias veces. Si el primero es amar a Dios, y yo lo amo con mi corazón, mi mente, mis fuerzas, mi alma, si yo lo amo con todo, quiere decir que lo estoy amando en mí. Luego, si voy a amar al prójimo como a mí mismo, entonces voy a amar al prójimo como amo a Dios, porque así me amo a mí. Me amo como Dios habitando en mí. Entonces amo al otro, a mi semejante, como Dios habitando en él. Ese es el principio de la ley que enseñó Jesús, por encima de los 10 mandamientos aquellos. Y dentro de esa ley, como funciona la vida y la creación, está la ley de causa y efecto, ley de causalidad, acción y reacción. Eso es lo que regula al ser humano en su vida. Y frente al tema del tropiezo, yo me tropiezo, me duele, y aprendo desde ese tropezón, de esa caída, y por causa y efecto busco no volver a caer ahí. Ese es mi aprendizaje, causa y efecto. Y con base en esa ley, cada persona está en su infierno aquí o está en su cielo aquí. Es sencillo. Si la ley es el amor, entonces el amor debe guiar mis causas para que los efectos sean de cielo. Porque esa es la ley del Padre, amor. Entonces, si yo amo y desde el amor actúo, mis reacciones van a traer cielo. Incluso si tropiezo dentro de un camino de amor, ese aprendizaje que va a traer cielo. Y, por el otro lado, si mis acciones no nacen del amor, si mis causas no son el amor, si mis principios no son el amor, entonces las consecuencias que voy a traer se van a parecer al infierno. Es personal. Eso lo genera cada ser humano en lo que está viviendo y en cómo está viviendo. Por lo tanto, la invitación con esto está en limpiar un poco ese término del pecado, ir a la profundidad de lo que significa cuestionarlo. Porque no podemos seguir tragando entero, dado que hay criaturas, seres y organizaciones que les interesa que nosotros no usemos nuestra inteligencia. Qué diferente es pensar, por ejemplo, el tema de los 7 pecados desde este planteamiento. No es algo que te está condenando porque Dios está ahí pendiente de cuando tú cometes uno de los 7 pecados. Y te condena y vas para el infierno y estás en peligro de no llegar al cielo. Simplemente son los 7 pecados capitales, es decir, 7 pecados fundamentales, principales, cambiando el término, son 7 formas en las que tropezamos. Tropezamos, entonces, por ejemplo, tropezamos en la pereza. ¿Por qué tropezamos en la pereza? ¿Por qué puede ser un tropiezo? Porque cuando la pereza nos domina,
nos quedamos sin la posibilidad, el tiempo sigue pasando y nos quedamos sin la posibilidad de construir lo que queremos vivir. ¿A quién le afecta eso? A ti, al que le consume la pereza. Entonces Dios no está ahí, ay, ese tiene pereza, condenémoslo, se va para el infierno porque es un pecador. No, esa no es la función del Creador. Ese es el miedo que nos pusieron, pero esa no es la función del Creador originalmente. Lo que pasa es que la pereza se vuelve una forma de tropiezo que te trae tus consecuencias. Y te quedas con pereza todos los días, entonces no avanzas en lo que quieres crear, porque tú eres creador también. Entonces no avanzas, la consecuencia es para ti. Eso que quieres en tu vida no va a llegar solo. Tienes que hacer algo y la pereza te lo impide. Es una forma de tropezar. Tropezamos en la ira, porque la ira no se enferma mental, emocional y físicamente, porque la ira nos desgasta la energía, porque la ira puede dañar nuestras relaciones. Esas son consecuencias. Todo esto son causas que traen unos efectos que se convierten en experiencias pesadas para el ser humano, como tropezarse y caer. Me descuido, me tropiezo, me caigo, me duele, me paro, me sobo, miro la piedra en la que me tropecé y aprendo. No puedo, si voy a mirar para allá, entonces tengo que parar de caminar. No puedo estar caminando y viendo para otro lado porque me tropiezo y me caigo. Aprendo. Y ese aprendizaje le da sentido al camino. Reitero, todo el que camina tropieza en algún momento. Eso hace parte de nuestro camino de aprendizaje. Tropezar y levantarnos y aprender. Otra cosa es el que quiere quedarse tropezando o quiere quedarse de bruces en la tierra, la cara contra la tierra. Los tropiezos hacen parte del camino y nos hacen crecer. Y a veces caemos en esto, ¿no? La lujuria, el pecado de la lujuria. No, lo cambiamos. Es un tropiezo, es tropezarme. Entonces yo puedo tropezarme en la lujuria. ¿Desde qué sentido la lujuria es un tropiezo para mí? Uno, que yo, que soy un ser espiritual, como todos nosotros, con un gran potencial de desarrollo de conciencia, pues lo que nos sucede es que si tropezamos con la lujuria, nos convertimos en personas cuya atención y cuyo enfoque se queda estancado en el instinto, en el cuerpo, en lo físico, en lo exterior, en la materia. Somos más instintivos que intuitivos. Entonces es un tropiezo. ¿Y Dios está ahí detrás para castigar y condenar? No, porque es una acción tuya. Por eso estamos aquí caminando dentro de la vida con la ley de causa y efecto. Si tú tropiezas en la lujuria, tú tienes tu consecuencia. Y puedes levantarte de ahí y aprender de ella. Y cuando aprendes de ella, por ejemplo, valoras más a tu pareja. Por ejemplo, valoras más tu cuerpo. O por ejemplo, aprendes a conectar de manera más profunda con tu naturaleza espiritual. El sosiego y la plenitud de la conciencia espiritual. Te levantas de ahí, aprendes y creas tu cielo. Podemos tropezar en la soberbia. Entonces, tropezamos en la soberbia, nos creemos más que los demás por algún cargo que asumimos en algún momento, por algún talento que tenemos, por alguna posición económica. Y podemos tropezar ahí, porque sé algo que otro no sabe. Tropiezo con la soberbia, me caigo y me va a doler, porque las personas no van a querer ser de verdad hermanos míos. O sea, si soy jefe y soy soberbio, esas personas están ahí porque son los empleados y se les paga por eso. Pero ¿quién va a querer construir una interacción conmigo real, honesta? No. Entonces yo tropiezo en la soberbia y me doy un golpe en el quedarme solo. Y puedo desde ese dolor levantarme y decir, ok, mejor no sigo con la soberbia. Vamos a ser humildes. Y humilde significa reconocer mi valor y el valor de los demás, apreciarlos y tenerlos a mi lado. O sea, valorar su presencia conmigo. Ese es el sentido de la humildad. Entonces tropiezo, me levanto, corrijo el camino, aprendo. ¿Sí? ¿Cómo puedo tropezar en la avaricia? Y pensar que me llevo algo después de morir. Pensar que el valor mío está en las cosas que acumulo. Pensar que la vida se trata de una competencia, una carrera en el que quien acumula más. Y en algún momento me voy a estrellar.
me voy a estrellar, es decir, ese tropiezo me lleva a una caída que me genera un dolor y desde ese dolor puedo aprender y levantarme. Es mis causas y mis efectos dentro de mi camino. Y como camino dentro del sendero de la vida, es probable que yo tropiece y caiga y se convierta en un mecanismo de aprendizaje, de crecimiento. ¿Es diferente o no es diferente el planteamiento? En vez de estar ahí, ay no, el pecado, estoy pecando, me condené, voy para el infierno. Eso es superstición, eso es estrategias de manipulación y de represión que tiene la religión. Porque además luego se presentan como que son ellos los que tienen la oportunidad de salvarnos. Entonces, claro, yo me siento mal porque estoy pecando y me estoy perdiendo la oportunidad del cielo. Pero la religión me está diciendo, tranquilo, es que con nosotros sí vas a ir al cielo, si sigues con nosotros. Y tienen el mecanismo de que no, yo vuelvo a tropezar en la misma parte y lo que tengo que hacer es ir a confesarme. Entonces yo vuelvo a tropezar en el ser soberbio, pero hoy me confieso y ya. Eso entorpece el camino porque no me está dejando aprender. O sea, que yo tenga que aprender para superar ese tropezón y continuar el camino. Ese creo que es un sentido muy importante de esto. Entonces igual podemos tropezar en la gula, en la envidia y hagan el mismo ejercicio. En la vida mientras caminamos a veces tropezamos en la gula y a veces tropezamos en la envidia. Y llega un momento de dolor por ese tropezón que nos da la oportunidad de aprender. Y cada uno tiene en sus manos la decisión del nivel de dolor y de sufrimiento que va a generarnos esa caída. De manera que si yo quiero darle tiempo corto y preciso a ese dolor, pues aprendo de allí y miro muy bien cómo tropecé para no volver a tropezar ahí. Si estos son formas de tropezar y si yo me quedo en ellas se convierten en un infierno en la vida de la persona, automáticamente podríamos decir que estas cosas pasan por falta de amor, de la experiencia del amor. La pereza, la ira, la lujuria, la soberbia, la avaricia, la gula, la envidia, son faltas de amor. Cuando el ser humano se perfecciona en amor, es decir, en conocer el amor, en caminar el amor, en vivir el amor, como decía Pablo, en ese sentido, disfruta el camino, crece en el camino, aprende del camino y construye su cielo. Por eso ahí está el mandamiento. Lo enseñó Jesús, es la ley. Así como causa y efecto es la ley, asimismo es la ley el amor. Y cuando caminamos en la ley es simplemente los parámetros y principios de cómo las cosas funcionan mejor. El ejemplo que siempre pongo, me encanta, es cómo te sientas. Nadie te impide que te sientes en la cabeza. O sea, nadie te está diciendo, no te sientes en la cabeza, no camines en las manos. No, tú lo puedes hacer cuando quieras. Si quieres en este momento, siéntate en la cabeza. Pero no lo hacemos así porque hay un principio natural que nos dice que las nalgas son para sentarse. Y ahí está más padre, más chévere que sentarse en la cabeza. Pero igual nadie te dice que no. Y tú vas y te sientas en la cabeza, te pones de cabeza y pues mira a ver cuánto vas a durar así. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice, oye mira, es que las cosas funcionan así. Así es mejor. Y hablando de sentarse, endereza tu espalda, ¿no? ¿Cómo estás ahí sentado con tu espalda? Porque eso también es ley, la ley de nuestra columna. Entonces yo me hago consciente de mi columna y me siento recto, ¿no? ¿Cuántos se habrán sentado ahí recto con este momentico? Se dieron cuenta de ese principio, ley, de su espalda y su columna. Entonces se sientan bien, igual que yo. De eso se trata la ley, los principios establecidos para que las cosas funcionen de la mejor manera. No son para cohibir, no son para prohibir, son para direccionar. Oye, mira, así las cosas funcionan mejor. Entonces, el pecado, que en realidad es tropezar, sirve para aprender la ley. Porque ahí en donde yo tropiezo, por ejemplo, si tropiezo en la pereza y me duele tropezar ahí, luego lo que puedo aprender es, ok, ya no ser más perezoso. Entonces voy a ser ¿qué? A diligente.
Voy a usar la diligencia ¿para qué? Para hacer, para actuar, porque si no actúo, no creo lo que yo quiero. Eso es ley, eso es ley. Si tú te mueves y actúas, creas lo que estás buscando en tu vida. Eso es ley, así funciona. Entonces, más allá de la visión religiosa que quiere asustarnos con el tema de que nos condenamos a través del pecado, es comprender el propósito por el cual estamos aquí sobre la tierra, que es aprender de la ley, aprender del Padre, del sentido de la vida, y que ese aprendizaje es un camino, la vida siempre es camino. Dentro de ese camino muchas cosas las haremos desde el principio bien, porque venimos del cielo, no por ganarnos el cielo, sino porque venimos del cielo ya. Y lo que necesitamos hacer es expresar ese cielo. ¿Cómo expresamos el cielo? Viviendo desde el amor, porque desde el amor generamos causas cuyos efectos son lo mejor que puede haber. Pero a veces, en ese camino de aprendizaje, vamos a tropezar. Y cuando tropezamos, ese tropiezo es una oportunidad de aprendizaje, me duele, miro cómo tropecé, ok, aprendo de él, aprendo la ley, estoy aprendiendo la ley, sigo el camino, sigo creciendo. Dice Nicollita, creo que no existe el pecado. Pues creo que estamos de acuerdo. O bueno, existe como un planteamiento religioso hecho para manipular. Y ojo con lo que voy a decir, es muy importante dentro de todo el planteamiento de este live. Este invento, este artificio de las religiones para manipularnos es la forma como nos mantienen viviendo a raíz del miedo, desde el miedo. Nuestro enfoque, nuestro punto de partida es el miedo. Y el miedo es ausencia de amor. Entonces Pablo lo decía, o sea, el que vive desde el miedo, desde el odio, etc., es porque no se ha perfeccionado en amor. Y perfeccionarse en amor no es llegar a que, soy un santo, no. Perfeccionarse en amor es que yo todos los días en ese camino que es la vida, busco vivir el amor. Incluso si me tropiezo, me tropecé, me paro, me sacudo y busquemos el amor dentro de ese aprendizaje. Pero la religión no hace eso, la religión es todo miedo, porque está la condenación y el infierno. O sea, en serio, el infierno ya está aquí, porque como seres humanos no estamos viviendo desde el amor. Volver al corazón para reencontrarnos en el amor es lo que va a permitir que vivamos el cielo, aquí. Cuando nos hacemos responsables de nuestros caminos de aprendizaje. No porque esperamos que un pastor, un cura, un líder, un guía, un gurú, un niño nuevo, un lo que sea, hombre sello, el nombre que quieran ponerse, el sembrador, los testigos, lo que sea. No es esperar que un no sé quiéncito de esos se convierta en nuestro acceso al cielo. No, es que no se trata de ganarme el cielo, se trata de que somos del cielo. Y entonces debemos comenzar a expresarlo dentro del conocimiento y aplicación de la ley, que está en el amor y la causas y efectos. Desde este live vamos a comenzar a hacer algo en todos los live. La palabra acuerdo, hacer acuerdos significa unir corazones. Acordar, corderis, corazón, en latín. Y el sufijo a, la raíz a, o su raíz en el latín es de unir. Entonces, acordar es unir corazones. Está muy padre, por ejemplo, recuperar la lectura de los 4 acuerdos, sabiduría tolteca. Si nunca lo han leído, léanlo. Porque toda la vida vamos haciendo acuerdos, sin saber qué es unir corazones. O sea, a veces hacemos acuerdos que simplemente tienen el nombre, pero no unen corazones. Entonces, vamos a hacer que cada live llevémonos la invitación de hacer un acuerdo con nosotros mismos. Es decir, ponernos unos planteamientos que nos ayuden a unirnos con nuestro propio corazón. ¿Bien? Entonces, los acuerdos a los que los quiero invitar en este live es el acuerdo de... Porque, ojo, decir que no existe el pecado no se refiere a decir de que, somos perfectos, no. Y tampoco se trata de decir, ¿cuándo seré perfecto? No. Nuestra perfección está en hacer el camino.
Esa es nuestra perfección, hacer el camino de aprendizaje. Por lo tanto, si esa es la perfección, el camino de aprendizaje, lo que sí necesitamos hacer sería muy loable y muy apropiado hacerlo es aprender a reconocer nuestros tropiezos. Reconocer nuestros tropiezos y aprender de ellos. ¿Cómo tropiezo yo? ¿Cómo he tropezado? Yo he tropezado por soberbia, yo he tropezado por afán, yo he tropezado por querer que las cosas salgan como mi mente quiere que sean, sin comprender los procesos. Entonces yo necesito reconocer mis tropiezos y aprender de ellos. Eso es un acuerdo que yo hago conmigo y que lo transmito a ti en el sentido de invitarte a que tú te hagas un momento, una pausa y reflexiones contigo y decir, ok, ¿qué tropiezos puedo reconocer yo? Ojo, no es para sentirte condenado, condenada. No es para culparte, no es para, ay, por mi culpa y mi gran culpa. O sea, flagelarte y decir y sentirte indigno. Ese es otro que, ese sí que me da un poquito de ira. El sentido de que la religión con su estrategia de manipulación hayan sembrado en el ser humano la actitud de ser indigno. Nosotros hemos tropezado y hay muchas cosas que debemos mejorar. Pero el único que tiene la autoridad de sacar de nuestro corazón, de quitar de nuestro corazón la pertenencia al reino de los cielos, es quien es el corazón del reino de los cielos, que es el Padre. Nadie más tiene la potestad de venir y señalar que somos indignos. Y la religión ha sembrado esa condición de que el ser humano se sienta indigno. Y por eso simplemente llega a acostumbrarse y a creer que hace parte del infierno, de la maldad. Porque hay un pecado original, supuestamente. Entonces, buscamos reconocer nuestros tropiezos no para sentirnos indignos ni culpables. Este acuerdo de reconocer los tropiezos y aprender de ellos es todo lo contrario. Es saber que tú, como yo, como todos, tenemos una gran capacidad de aprendizaje y estamos aquí para aprender. Y los tropiezos que hemos tenido, de ellos podemos levantarnos y ser más fuertes. Ese es nuestro potencial, esa es nuestra capacidad. Y eso nos va a ayudar a que en nosotros aumente el alcance de lo que hacemos, aumente nuestra conciencia sobre lo que somos a profundidad. Entonces, ¿qué tal si haces ese acuerdo? Plantéate desde hoy hacerte el acuerdo de poner conciencia sobre, ok, ¿cuáles pueden haber sido mis tropiezos? Si quieres mirar en tu vida, o si quieres mirar hoy, ayer, esta semana, o en una situación, en un área, en tu trabajo, en tu familia, en tu relación, ¿qué tropiezos hay? ¿Y cómo puedes aprender de ellos para levantarte? No te culpes, no te juzgues, no te flageles. Reconócelo, porque todo el que camina en algún momento se tropieza. Reconócelo y aprende de ello. De eso se trata. Entonces, pues espero que esto sirva para muchos, que dejemos de vivir con el lastre de ser pecadores y a la vez que nos permita aclarar que como estamos en un camino de aprendizaje a veces tropezamos y los tropiezos podemos convertirlos en parte de ese aprendizaje y de nuestro crecimiento. También es claro y importante decir que hay quienes se amañan en sus tropiezos y crean su infierno ahí, en quedarse tropezando con la misma piedra. Ese dolor lo convierten en sufrimiento, no aprenden de él, se entierran tropezando siempre en lo mismo. No hay nadie condenándolos, ellos mismos están generando esa condición. Hasta que puedan parar, reconocer ese tropezón y decir, ok, de esto tengo que aprender y levantarme. Bien. Dice Juliet, siempre nos quieren quitar nuestro valor. Exacto, porque nuestro valor es... ¿Y quién lo quiere hacer? Esa organización que hablé. Ellos vinieron, montaron su manipulación y quieren que nosotros vivamos así. A toda hora de rodillas, condenados, suplicando, mendigando. O sea, es algo terrible. A la percepción, si llegamos a sentir lo que es la presencia del Padre y su amor en el corazón, es terrible lo que hicieron, de volvernos mendigos de algo que somos,
porque somos ese amor y somos ese reino. Dice mi queridísima Cachito, en una ocasión nos dijeron que los 5 sentidos son para que pequeños y que era malo guiarnos con nuestros sentidos. Pues es que así como hay que cuestionar el concepto del pecado, hay que cuestionar el concepto de lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Recuerden que ese fue el cuento que se inventaron en el Génesis, el árbol del bien, el fruto del bien y el mal. Que entonces ellos abrieron los ojos y conocieron del bien y el mal, y eso era malo. O sea, conocer tanto del bien como del mal era malo, porque por eso se condenaron por comer del fruto prohibido. O sea, todo eso hay que cuestionarlo, porque en lo que en realidad sucedió, como dije al inicio, lo que en realidad sucedió respecto a ese fruto, lo que en realidad pasó, es que el ser humano empezó a buscar conocimiento, sabiduría, empezó a escuchar el corazón para no tragarse el cuento de la religión. Roger Reyes, un saludo, compadre, estoy por acá en tierra suya. Si todavía está viendo esto, estoy en México, escríbame, ¿usted dónde está? ¿Cuándo hablamos? ¿Quiere enterarse de los encuentros que nos quedan para que se sumen? Y bueno, en general para los que están en México, mañana estoy en Guadalajara. Mañana estoy en Guadalajara con una conferencia, se llama La verdad del corazón para ser libres. El domingo vuelvo a Ciudad de México. Mirza, un abrazote. Ahí está Roger, un abrazo hermano, cuente usted dónde anda. Entonces, mañana Guadalajara, el domingo estoy en Ciudad de México, Bosque de Chapultepec, vamos a hacer la experiencia del Camino del Corazón. También me escriben los que quieran estar ahí. La próxima semana, yo estoy, ay Dios mío. Mañana estoy en San Luis Potosí, perdón. Mañana, 29 de septiembre, estoy en San Luis Potosí. Mañana. Conferencia La verdad del corazón para ser libres. Mañana. San Luis Potosí. La próxima semana, el 8 y 9 de octubre, estoy en Guadalajara. 8 y 9 de octubre estoy en Guadalajara. Este domingo 3 de octubre estoy en Ciudad de México, Bosque de Chapultepec. ¿Listo? Entonces, mañana 29 de septiembre San Luis Potosí, domingo Ciudad de México, 8 y 9 Guadalajara de octubre. Y ahí vamos. El retiro del miedo al amor, una experiencia fenomenal aquí en Huastepec, cerca de Ciudad de México. Es el 23 y 24 de octubre. De verdad que quienes están en México y en general, si sienten el llamado de vivir esta experiencia del miedo al amor, son 2 días fuera de la ciudad. Es una experiencia de hacer una cápsula fuera de la cotidianidad que tenemos en la ciudad, en la metrópolis, y darnos el regalo de descifrarnos, sacar de nosotros todo lo que ha sido nuestra vida desde el miedo y encontrar nuestra vida desde el amor y hacer ese giro para vivir desde el corazón. Espero que este live haya sido de provecho. Qué lástima que solo quedó para Instagram, que no se pudo para Facebook y YouTube, pero desde acá, desde Instagram, vamos a descargarlo y lo vamos a compartir para Facebook y para YouTube. Dice Pérez Andrea, ¿lo hacen en Colombia? Que el retiro, creo que te refieres al retiro del miedo al amor. Sí, eso lo hacemos en Colombia también, pero ya en Colombia quedaría para el próximo año. Entonces, pues muy atentos siempre a las redes y todo. Recuerden que aquí desde Instagram, en mi bio, hay un enlace donde hay varios botones. Uno de ellos es Despertar para Amar, que nos pone en contacto. Está la página también donde pueden estar pendientes. Y así sucesivamente, estén atentos a todo lo que vamos haciendo para que en los eventos, cuando se acerquen a sus ciudades, estén ahí. ¿Bien? Exacto, Andrea. Te vas preparando, ya vas haciendo tu predisposición de tiempo y de dinero para cuando tengamos las fechas allá en Colombia el próximo año, que lo vamos a anunciar con tiempo, tú puedas participar también. ¿Listo? Del miedo al amor, eso es
A mí me encanta esa experiencia y pues lo que estoy buscando es poder compartirla con muchas personas. Bueno, ahí está. ¿Existe el pecado? Es un condicionamiento religioso y para nosotros simplemente una dinámica que hace parte de la vida. Vamos caminando, a veces tropezamos y de eso podemos aprender. Los amo, las amo. Un abrazote del corazón y nos vemos en la próxima.